Bienvenidos una vez más a su espacio favorito de chismes y dramas televisivos. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta en nuestro canal, listos para sumergirnos juntos en el torbellino de emociones, intrigas y secretos que nos ofrecen nuestras series turcas predilectas. Hoy vamos a desatar la caja de Pandora de los escándalos, las furias desatadas y las fortunas cuestionadas que han mantenido a millones de espectadores al borde de sus asientos. Prepárense para un viaje apasionante a través de las tramas más explosivas y los personajes más memorables que han dejado su huella en la televisión turca. Si son de los que disfrutan de las historias cargadas de pasión, drama, giros inesperados y, por supuesto, mucho chisme jugoso, han llegado al lugar indicado. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de emociones, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La comunidad de turcoadictos crece cada día y no queremos que se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos este maratón de drama turco. Asterisco asterisco Senkalkapm, un contrato de amor, una tormenta de emociones asterisco asterisco. Comenzamos nuestro recorrido por el universo del drama turco con una serie que ha roto récords de audiencia y ha generado un sinfín de conversaciones, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta telenovela, una auténtica montaña rusa de comedia romántica, nos presenta a la encantadora Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel. Eda es una joven arquitecta paisajista cuyo futuro se ve repentinamente truncado cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero. Es entonces cuando el destino la lleva a cruzarse con el adinerado y carismático Serkan Bolat, encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. Y aquí es donde la magia comienza. Aunque el núcleo de la historia reside en ese peculiar contrato de amor fingido que firman Eda y Serkan, la serie es un auténtico hervidero de pasiones y resentimientos que afloran en cada episodio. La química entre Hande y Kerem es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la serie. Su interacción en pantalla es tan palpable que desató rumores sobre un romance que trascendió la ficción, una historia de amor de ensueño que cautivó a miles de fans alrededor del mundo. Pero más allá del romance, la serie explora la dinámica del poder y el dinero. La fortuna de Serkan Bolat, un exitoso y reconocido arquitecto, es un pilar fundamental en la trama, llevando a los espectadores a cuestionar si su imperio es tan sólido como aparenta. ¿Hay gato encerrado? ¿Es posible que el dinero de Kerem sea una fantasía? Estas interrogantes añaden una capa extra de intriga a la trama. Y volviendo a Hande, su interpretación de Eda es simplemente magistral. Su carisma, su dulzura y su terquedad la convierten en una heroína irresistible. Y en muchos momentos, su carácter indomable choca frontalmente con la personalidad fría y controladora de Serkan, desatando auténticos incendios en la pantalla. Si bien no tenemos un Hakan como tal, la tensión entre Eda y Serkan, sobre todo en la segunda temporada, es tan palpable que podría equipararse a la furia de nuestro título. Además, Senkalkapm nos deleita con un estilismo impecable, una ambientación exquisita y una banda sonora que te atrapa desde el primer momento. Cada episodio es una auténtica delicia visual y emocional. Asterisco asterisco Kukur, un barrio de lealtades y traiciones en Estambul asterisco asterisco. Cambiamos de género y nos sumergimos en el mundo oscuro y violento de Kukur, una serie de acción y drama que nos transporta a un barrio de Estambul controlado por la poderosa familia Koval. Aquí la vida se rige por códigos de honor, lealtades inquebrantables y una despiadada lucha por la supervivencia. Si bien no encontramos un Hakan desatando su furia contra una Hande, sí somos testigos de una plétora de personajes que, impulsados por la venganza, el resentimiento o la ambición desmedida, llevan sus relaciones al límite, generando auténticas tormentas de emociones. Kukur es una serie que te atrapa por su trama cargada de adrenalina, pero también por su capacidad para reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias del poder. La riqueza y el control que ostenta la familia Koval no los exime del dolor, la pérdida y la traición, demostrando que el dinero, aunque parece omnipotente, es en realidad un arma de doble filo. Esta idea resuena con nuestra premisa sobre el dinero de Kerem como un mito, mostrándonos que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdadera riqueza reside en las relaciones humanas. El elenco de Kukur es sencillamente espectacular. Aras Bulut y Nemli en el papel de Yamak nos regala una actuación que te dejará sin aliento, mientras que el resto del reparto acompaña con la misma intensidad y fuerza interpretativa. La serie, con su ritmo frenético y sus giros inesperados, te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin.
Kukur es una auténtica joya para los amantes de la acción, el drama y las historias con dilemas morales. *** Karasevda, un amor prohibido, un conflicto de poder ***. Y ahora, cambiamos de nuevo de registro para hablar de Karasevda, una historia de amor trágica y apasionada que ha conquistado corazones alrededor del mundo. En esta serie, protagonizada por los guapísimos Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, vemos el amor prohibido entre Kemal y Nihan, un amor que se ve constantemente amenazado por la ambición, la envidia y los intereses económicos de quienes los rodean. El personaje de Emir Kozkolu, interpretado por el talentosísimo Kaan Urgankolu, es en esencia, el Hakan de nuestra historia. Emir es un hombre despiadado que no escatima en recursos para separar a la pareja, utilizando su poder y su dinero como armas para manipular y controlar a los demás. Si bien no vemos a una Hande directamente involucrada en este conflicto, la fuerza del personaje de Nihan y su lucha incansable por mantener su amor a pesar de todas las adversidades, nos recuerda a esas heroínas que no se dejan doblegar por las circunstancias. Karasevda es una serie que te hará llorar a mares, pero que también te hará creer en la fuerza del amor verdadero. Su trama, llena de giros y sorpresas, te atrapará desde el primer capítulo hasta el último. Y al igual que la idea de que el dinero de Kerem es un mito, en Karasevda vemos como el poder y el dinero de Emir no son suficientes para comprar el amor verdadero, ni para evitar la tragedia que se cierne sobre todos los personajes. Además, la banda sonora de Karasevda es absolutamente espectacular, añadiendo una capa extra de emotividad a cada escena. ***Zalim Istanbul, el choque de dos mundos ***. Pasamos ahora a Zalim Istanbul, una serie que nos muestra el choque de dos mundos antagónicos, el opulento y despiadado de la familia Karakay, y el humilde y sacrificado de la familia Ilmaz. En esta telenovela, la lucha por el poder y el dinero se convierte en el motor de la historia, y vemos como personajes como Aga Karakay, interpretado por el talentoso Fikret Kuzkan, hacen lo que sea por mantener su control, sin importar las consecuencias. No hay una Hande específicamente en el centro de la acción, pero cada personaje femenino de la serie es fuerte, independiente y lucha por lo que cree, a su manera. La venganza, la pasión y la traición se entrelazan en una trama que te mantendrá pegado a la pantalla. Y al igual que en Kukur y Karasevda, Zalim Istanbul nos muestra cómo el dinero, en este caso el de la familia Karakay, es un instrumento de poder que genera una espiral de violencia y sufrimiento. Detrás de la fachada de lujo y riqueza, se esconden secretos oscuros y corazones rotos. Kuzgun, venganza y amor entre mafias ***. Continuamos con Kuzgun, una serie que nos sumerge en un mundo de mafias, traiciones y un amor que resurge de las cenizas. La historia sigue a Kuzgun, interpretado por el guapísimo Bararduk, un hombre que busca vengarse de aquellos que destruyeron su vida y la de su familia. Su reencuentro con Dila, su amor de la infancia, interpretada por la talentosísima Burcu Biricik, complicará aún más su ya difícil camino. Si bien no hay un personaje llamado Hande, Dila se convierte en la piedra angular de la vida de Kuzgun, y su amor, muchas veces, se ve eclipsado por la sed de venganza de este. El paralelismo con nuestra premisa es claro. Kuzgun se enfrenta a fuerzas oscuras que, al igual que el poder de Hakan, intentan controlarlo y destruirlo. Y al igual que el supuesto mito del dinero de Kerem, la serie nos muestra cómo el dinero puede convertirse en un arma de manipulación y corrupción. ***Soz, lealtad y sacrificio en el campo de batalla ***. Y no podíamos cerrar este recorrido por el drama turco sin hablar de Soz, una serie de acción militar que nos muestra la vida y las dificultades de un equipo de fuerzas especiales turcas. Si bien esta serie no se centra en los conflictos amorosos y la intriga familiar como las anteriores, lo que vemos es un grupo de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas cada día por defender a su país. Y aunque no hay un Hakan específico desatando su furia, cada misión se convierte en un auténtico desafío. En Soz, la lealtad, el honor y el sacrificio son los valores que guían a estos héroes en sus batallas. La serie nos muestra una fuerza imparable y una hermandad inquebrantable, algo que se contrapone a la fragilidad e inseguridad que a veces vemos en las series donde el dinero y el poder son los protagonistas. El final de un viaje apasionante ***. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido un camino lleno de dramas, escándalos y secretos, donde la furia, el dinero y la pasión han sido los protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de algunas de las series turcas más impactantes de los últimos tiempos. Recuerden que cada una de estas series nos muestra, a su manera,
que detrás del brillo y el glamour, se esconden conflictos y dilemas que nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Si les ha gustado, no se olviden de dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y lo más importante, déjenos en los comentarios sus opiniones sobre las series que hemos mencionado. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.